Buenos días. Buenos días, profe. Gusto en saludarlos. ¿Me escuchan? Buenos días, Sí, Fernando. profe. Buenos días, Buenos Katherine, días, profe. Pablo, Kimberly, Buenos días. Mayel, Carla, Jennifer, Fernando, Lucas. Qué gusto poderlos saludar nuevamente, muchachos. Los que están conectados principalmente, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre y apellido. Que Dios bendiga a sus hogares nuevamente, esperando en Dios de que todo, pues, en sus familias, todo se encuentre bien. Ahí sigue con la bendición de Dios. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy, que es, pues, un pequeño análisis de la obra literaria que tuvieron a bien ustedes investigar en el enlace que les envié. Algunos, pues, lo hicieron bien, otros se quedaron un poquito cortos. Y espero que esta pequeña presentación pues sirva de algo a lo que ustedes ya hicieron. Entonces, espero que me estén escuchando. No sé si estamos bien. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profe. Bueno, gracias. El análisis de la obra literaria El Amadís de Gaula. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la biografía, el contexto histórico, la temática, el argumento. Vamos a hablar también sobre lo que es, más que todo, lo que la historia en donde se desarrolla pues esta obra literaria de caballería. Entonces vamos a ver en nuestras presentaciones ahí, vamos a dar inicio a la clase, esperando pues que todo nos salga bien, que no nos va a pasar lo de la semana pasada, ¿verdad? Ustedes que se nos fue ahí la señal. Bueno, iniciamos entonces. Vamos a hablar un poquito sobre la biografía del autor. Según lo que ustedes investigaron, apreciados jóvenes, pues el autor no es directamente el que creó la obra literaria, sino que él hizo una recopilación de esta en ese tiempo. Él recopiló 3 libros y finalizó con un cuarto. Se le atribuye a García Rodríguez de Montalvo porque él fue el recopilador de esta obra. Él pues es llamado el Viejo porque recuérdense que él también tuvo un nieto con el mismo nombre a quien se le conocía pues el Mozo. Es muy poco lo que se conoce sobre este autor. Nació en el último tercio del reinado de Juan II, pues seguramente de origen judío, converso, y regidor pues de Medina del Campo, en la última década del siglo XV en España. Perteneció a un distinguido linaje llamado de los Pollino, uno de los 7 que gobernaban una ciudad de realengo, como lo era Medina del Campo. Probablemente participó en la guerra pues, de sucesión en España. Cuando hablamos de esta guerra, pues lo hicimos mención también en una obra literaria que se analizó anteriormente. Recuérdense que España pues, fue invadida por los árabes. Él acudió a esta campaña, pues, tomando parte en las guerras de Granada, formando parte de un regimiento militar de esa ciudad. Fue aficionado a la casa de cetrería. Ahí les coloqué a ustedes, pues, qué significa cetrería. Que es una casa donde se empleaban halcones y otras aves de rapiña para capturar a las presas. Y compartió también unos ideales políticos con los reyes católicos. Recuérdense que los reyes católicos, bueno, eran Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Tuvo varios hijos, entre ellos Pedro Vaca, Juan Vaca de Montalvo y Francisco Vaca. Fue armado caballero por los reyes católicos en el año de 1482 por haber intervenido en la defensa de Alhama
con un grupo de otros caballeros viejos de San Juan y Santiago. Es posible que alguna aldea de la diócesis de la Cuenca estuviera vinculada a Montalvo, pues parece conocer muy bien una serranía que está cerca de ella, la serranía de Cuenca, donde describe pues la cueva donde estuvo un personaje de la obra llamada Urganda la Desconocida. Ella fue Urganda, vamos a hablar un poquito ahorita de Urganda. Urganda pues ayudó a Amadís de Gaula a sobresalir en todas sus travesías. Fue testigo de un matrimonio secreto entre el marqués de Cenete y María de Fonseca. Pese que recientes estudios indican pues que consideran que pudo sobrevivir a la primera publicación de la obra de Amadís de Gaula, aparecida en 1508. Este escritor español debe su fama a Amadís de Gaula, del cual vamos a estar desarrollando en este análisis. Se tienen escasas noticias que se conservan de García Rodríguez de Montalvo, que derivan de su prólogo en los 3 primeros libros, así como de lo que el autor puso en boca de Urganda en el capítulo 48 de las Sergas de Esplandián. García Rodríguez de Montalvo hubo de seguir la carrera de las armas desde muy joven. Cuando trabajaba en la recopilación de Amadís, ejercía el cargo de regidor de Medina del Campo. Por el contrario, escribió las Sergas de Esplandián, que fue hijo de Oriana y de Amadís, en donde él pues describe a un muchacho maduro y como afirma haber conocido en Castilla a varios reyes y reinas. Parece ser que empleó mucho tiempo en la composición de sus obras y así sucesivamente hasta que se cree que él termina con el 4.º libro, con las Sergas de Esplandián, donde aparece con el nombre de García Gutiérrez de Montalvo. Así es como se conoce a este personaje. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el desarrollo, con el contexto histórico de la obra. En el contexto histórico, el Amadís de Gaula, pues, es una novela representativa del género caballeresco. Eso lo vamos a ver más adelante. Este género florece al finalizar, pues, la Edad Media entre los siglos XII y XIII, reflejando el cambio social representado por el cual surgía de la clase social de los caballeros. La nobleza guerrera medieval vivía en los castillos y se dedicaba esencialmente a la guerra. Después se evolucionó como una aristocracia cortesana, desarrollándose en torno a un rey. Finalizados los tiempos de las batallas épicas, los rudos guerreros refinaron sus gustos y modales, prefiriendo la poesía como género y eligiendo a la mujer amada como musa. Me detengo un poquito acá cuando hablamos de las doncellas que se enamoraban de los caballeros, pues en esa época, un caballero de esa época, entre más cicatrices tenía en el cuerpo o en la cara, reflejaban su heroísmo. O sea, las doncellas se enamoraban de esos caballeros porque eran fuertes, corpulentos, aguerridos, con carácter. Entonces, ese era el patrón que se daba en esa época. El cambio del gusto literario se debe en gran parte a una progresiva alfabetización de las clases altas. Hay que recordar que en la Edad Media, pues, saber leer y escribir, pues, era un privilegio más del clero, o sea, de los, ¿qué podemos decir? Los sacerdotes de esa época, los frailes, más que de los nobles de ese entonces. Cuando la situación se transforma con el regreso a la vida ciudadana y el crecimiento de las universidades, la producción de libros se multiplica mucho antes de la aparición de la imprenta. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los copistas. Los copistas eran los que se dedicaban a transcribir o hacer libros a mano. Imagínense eso ustedes. Ese era el trabajo de un copista. Estaba destinado a la recitación para un público inculto
Mientras que el libro de caballería estaba destinado pues a un lector en una forma directa, un lector que estaba afinando su gusto. La novela caballeresca pues aparece primero en Francia, luego se traslada a España y ahí es donde surge pues esta recopilación de esta obra de Amadís de Gaula, de la novela caballeresca. Y finaliza pues con un Quijote de la Mancha, ¿verdad? Un libro pues que se burla de la novela caballeresca, donde Cervantes pues toma como inspiración a la Amadís de Gaula. Vamos a hablar ahora del movimiento literario. Pues ya lo hemos mencionado, ese movimiento pues es una obra maestra de la literatura medieval, fantástica en idioma español o castellano, y el más famoso es de los llamados libros de caballería. Tenemos como dato importante que fue el primer libro, se cree que fue el primer libro que se imprimió en la península ibérica, o sea, en España, probablemente, ¿sí? Luego tenemos en el género literario, pues el Amadís de Gaula, pues pertenece al género de las novelas romance de caballería, escritas en España a finales del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. A menudo, pues sobre la base de fuentes francesas, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que fue en Francia donde surgió este tipo de literatura. Se caracterizan por ser obras imaginativas, de ilusión, llenas de magia y encantamiento. En la temática, o sea, el tema principal de la obra literaria de Amadís es el amor, es el sentimiento dominante de Amadís por el amor de su bella dama, en este caso, pues la princesa Oriana, un amor que es correspondido y que le permite pues vencer todos los obstáculos que se le presentan a él durante el desarrollo de la obra. Es un tema pues fantástico y amoroso. Cuando hablamos de fantástico, pues estamos hablando de fantasías. Como un ejemplo, pues colocamos ahí que el Amadís pues pierde el amor de Oriana, se retira de la caballería y va a vivir como un ermitaño en la Peña Pobre. Y es ahí pues donde él toma valor para poder seguir continuando en su proceso de poder llegar al amor de su vida, como lo es la princesa Oriana. Es un caballero que por amor pues a la princesa Oriana llevará a cabo una serie de aventuras fabulosas en un ambiente lírico y con un estilo elegante. En el narrador, pues ahí les coloqué y muchos pues sí dieron en el, como decimos, ¿verdad? En el clavo. Está escrito en tercera persona, es un tipo de narrador omnisciente. El narrador omnisciente pues es un tipo de narrador externo, es decir, que es un personaje de la historia que es ajeno a esa historia, que no se sabe quién es en realidad. Es por ello que el narrador omnisciente va a utilizar la tercera persona del singular para poder desarrollar su obra literaria. Dentro de los personajes de la obra, pues tenemos a los personajes principales. Como podemos ver en la diapositiva, pues tenemos el Amadís, que él pues es el personaje principal de todo el desarrollo de la obra y que le da nombre al título de la obra literaria, que es un valiente caballero de Bretaña, ¿verdad? Él pues fue abandonado por sus papás y fue criado de una manera muy distinta, como un huérfano, pero que sabe a dónde va encaminada su vida. Tenemos al rey Perión, que es el padre de Amadís, o sea, su papá adoptivo, la princesa Elisana, la madre de Amadís, Galaor, pues que es hermano de Amadís, hijo del rey Perión,
Lisuarte, rey de Gran Bretaña, Brisena, reina de Gran Bretaña, Oriana, la hija de los reyes de Gran Bretaña, que es amada por Amadís. Recuérdense que es la princesa Oriana, el amor de su vida, ¿verdad? Por quien él va a desarrollar, pues, todas esas aventuras por conquistar su amor. Urganda, pues ahí les coloqué, Urganda la desconocida, que ya la mencioné anteriormente, que es una mujer que practicaba la magia y que ayuda, pues, como que si fuera ella la sombra de la Amadís. Y tenemos a Arcalaus, que es también un mago. Por eso la obra es fantástica, si se dan cuenta. Si alguien ha visto la saga del Rey Arturo, ahí ustedes ven a Merlín como el que está detrás de ese personaje, ¿verdad? En este caso, pues Urganda es la que hace ese trabajo por Amadís. Dentro de los personajes secundarios, pues aparece Gamaleón, Arcadi, Helena, Galandín, la doncella de Dinamarca, el ermitaño Naciano, Agrajes, Gracinda, Elisabad, Ungán, el Picardo, Mabilia, entre otros tantos personajes que se mencionan en la obra, pero que no son tampoco tan relevantes. Recuérdense que para ser un personaje secundario, tiene que aparecer en varios capítulos en el desarrollo de la obra, como acompañantes pues, del personaje principal o de los personajes principales, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito del argumento. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, pues es una sinopsis de todo ese argumento de esa obra literaria, como lo es La Amadís de Gaula. Es una obra por excelencia, pues que todo joven debe de leer, porque, ¿qué les digo yo? Es una obra por excelencia dentro de la literatura que nos lleva pues a recrear esos pasajes de lo que son los castillos, el paisaje, los caballeros, los reyes, las reinas, princesas, príncipes y los que son armados caballeros por los reyes, ¿verdad? Entonces, es una obra literaria digna de leer. Hablando del argumento, pues al principio de la era cristiana vivió en Bretaña un rey llamado Garinter, quien había casado a su hija mayor con el rey de Escocia. Pero su hija más pequeña, Elisena, no encontraba atractivos en ninguno de los pretendientes que llegaban a la corte. Un día su padre hospedó al rey de la Gaula. Cuando hablamos de Gaula, estamos hablando del país de Gales. Hoy, pues, pertenece a Irlanda del Norte, en Gran Bretaña. Perión, al que había visto derrotar a los poderosos caballeros y matar a un león, la princesa bretona, se enamora y con la ayuda de la doncella Daruleta, Elisena y su amado tuvieron un encuentro secreto en los jardines del palacio. Días después, el rey Perión se marchó. Pasado 9 meses, Elisena dio a luz un niño y gracias a la inestimable colaboración de Dalioreta, logró encubrir su desliz. O sea, ya saben que es un desliz, ¿verdad, jóvenes? Una persona, pues, que tiene relaciones sexogenitales y surge el embarazo, ¿verdad? Sin llegar al casamiento. Fue en esta la última quien llevó al niño a un río que fluía cerca del palacio y lo depositó en una barca. Al recién nacido le acompañaban la espada de su padre, un anillo y un pergamino que lo llamaba Amadís el Eterno y lo declaraba hijo de un rey. La barquilla llegó hasta el mar donde por suerte la vio el caballero Gandales, quien fue el que rescató al niño, o sea Amadís, que iba rumbo a Escocia. Recogió al niño Amadís, a quien llamó el doncel del mar, y lo educó junto a su hijo Gandalín. Cuando Amadís tenía 3 años, Gandales salvó a la maga Urganda de un caballero que la perseguía. Recuérdense que antes, pues, los brujos, hechiceros, eran perseguidos por los reyes porque practicaban la magia. Y el hada le vaticinó que su hijo adoptivo se convertiría con el tiempo en la flor de la caballería, en el más honorable caballero del mundo, y le prometió que le ayudaría en cualquier momento en que lo necesitase.
Ahí Urganda, la desconocida, se convierte, pues, como decir, en el hada madrina de Amadís. Cuando Amadís tenía 7 años, el rey de Escocia, Languines, se lo llevó a su corte para educarlo entre sus caballeros. 5 años después pasaron por tierra los reyes de Inglaterra y Lisuarte y Brisena, quienes se dirigían hacia sus territorios a tomar posesión de ellos. La real pareja solicitó al rey de Escocia que le permitiera dejar con él a su hija Oriana. Languines consintió encantado y le asignó a la princesa como escudero al doncel del mar, o sea, a Amadís. Los dos niños se enamoraron tan profundamente que su amor no sería destruido ni por el tiempo ni las tribulaciones. Para hacerse digno del amor de Oriana, Amadís pues decidió hacerse armar caballero. Oriana, para ayudarlo en su empeño, solicitó del viejo amigo de su padre, el rey Perió, que se hallaba en Escocia en busca de auxilio contra su enemigo, el rey de Irlanda, que armara caballero a Amadís. Y así lo hizo el rey Perión, sin saber que hacía pues este honor a su propio hijo, imagínense ustedes, y sin saber Amadís que lo recibía de su propio padre. Entonces salió en busca de aventuras y con la esperanza de conquistar la fama, y más que todo pues conquistar el amor pues de Oriana. En un bosque se encontró con Urganda, quien lo provee pues de una lanza con la que más tarde rescataría al rey Perión de las manos de unos caballeros irlandeses quienes lo querían matar. Además, pues jurar auxiliar al rey siempre que se hallase en peligro. Recuérdense que ese era el deber de un caballero, estar al pendiente de salvaguardar la vida del rey. Muchas otras aventuras pues le siguieron a esta, en la cual pues la más fantástica y extraordinaria y la más peligrosa fue probablemente aquella en la que tuvo que enfrentarse a Galpán y a sus 2 hermanos, quienes tenían por costumbre asaltar y robar a los viajeros. Y de estos encuentros el noble Amadís salió tan mal parado que solo gracias a los cuidados de un buen amigo logró recuperar pues la salud. Eso, si ustedes se dan cuenta, pues así pasa con Merlín y Arturo en esa saga que les mencioné, si es que la han visto. Mientras Amadís buscaba la fama, sus padres se habían casado y así sucesivamente. Oriana pues ve la visión de Arcalaus en el caballo de Amadís y portando sus armas que casi le cuesta la vida. La reina Brisena pues es rescatada del traidor Bercián que se había apoderado del rey. Otros caballeros partieron hacia Isla Firme, donde se encontraba Polidón, hijo del rey de Grecia, y aquí pues se había encontrado refugio tras fugarse con la hija del emperador de Roma. En esta tierra recibió Amadís un mensaje de Oriana en el que firmaba como la dama a la que la espada de Amadís le había atravesado el corazón. Imagínense, Oriana ya estaba enamorada de él. Se describía así por haber prestado oídos a las insidias de un enano malvado que alegaba que Amadís le era infiel. O sea, las intrigas que se dan en toda obra literaria, en cualquier película y en cualquier trama. Fue el sufrimiento de Amadís que cambió su nombre por el de Beltenebros y se refugió pues en una ermita en la Roca Pobre, convencida de que Oriana pues lo había injuriado, o sea que ella pensó de que él le había traicionado y que le había sido infiel. Para mayor como equívoco, Lisuarte había concedido la mano de su hija al emperador de Roma. Al conocer a Amadís que Oriana era transportada a Roma en una flota, se lanzó a su encuentro y bajo el nombre del caballero griego derrotó la flota y se llevó a Oriana en retorno a Inglaterra. Qué bonito, ¿verdad ustedes? Lo único que pidió a cambio pues fue que no se estableciera de nuevo alianzas tan dispares. El rey consideró el hecho como una afrenta y atacó Isla Firme. El mundo de la caballería se dividió en 2 frentes. Arcalaus, que odiaba tanto a Amadís como el rey de Inglaterra, quiso aprovechar la situación y convenció al rey arábigo, que se lanzó al viaje. Y Amadís, advertido de la situación por el caballero Esplandián, salió en ayuda del rey de Inglaterra. Con este gesto, la enemistad quedó atrás y Amadís y Oriana se pudieron casar en Isla Firme. Pasaron bajo el arco el verdadero amor, lo que solo podían hacer los amantes fieles, y se encontraron en una cámara nupcial mágica custodiada por unos caballeros invisibles. Vemos ahí pues en el final de esto, de este argumento de la obra, que son, como les dije, 4 libros,
en los cuales pues tres fueron recopilados por el autor Garci de Montalvo, y finalizó pues con la obra de Esplandián, que es una obra con que finaliza esta obra literaria. Muy bien, jovencitos, esto es lo que hemos tenido sobre el análisis de la Amadís. Y ahora pues tenemos ahí una apreciación crítica que les puse, que la Amadís de Gaula pues yo lo considero, y no solo yo, sino pues un centenar de expertos en literatura universal, como la mejor novela de caballería de la historia. Esta novela de los siglos XIII al XV pasa por ser el único exponente español realmente original del género de la literatura neoartúrica. Cuando decimos neoartúrica, estamos hablando de nuevas sagas del rey Arturo. Recuérdense que el rey Arturo también pues, fue un caballero y un rey digno de su época en Inglaterra. Un estudiante no puede pasar por alto el acontecimiento, ni la obra, ni a su autor, como lo es pues, la obra literaria El Amadís de Gaula. Y como conclusión les coloqué ahí El Amadís de Gaula nos lleva a revivir el espíritu de la época medieval, o sea, de la Edad Media, al ser una serie de aventuras fantásticas y con las cosas inverosímiles e idealizaciones sentimentales que vienen con esa. El Amadís es el caballero perfecto. Cuando decimos perfecto, el que todo varón quiere ser, ¿verdad? Ustedes por conquistar el amor de una mujer. Perfecto, pues siempre estaba al servicio de la justicia también. Lucha contra las fuerzas del mal y su fin era consolidar pues su gran amor hacia la princesa Oriana. Su estructura es de una novela de acción inverosímil con un héroe que nace secretamente. Cuando hablamos de héroe, pues son todas las aventuras que él desarrolla en la obra. Crece, se entera de quién es, ¿verdad? Después de pasar una serie de aventuras y se da cuenta de su origen. Participa en varias batallas y se casa al final pues con su amada, la princesa Oriana. Muy bien, jóvenes, es así como hemos hecho el análisis de nuestra obra literaria, esperando pues de que el desarrollo de la misma haya sido de su agrado. Recuérdense que estas son pinceladas de lo que pudimos haber nosotros investigado en la obra, ¿verdad? De la Amadís, esperando pues de que todo salga bien. Espero de que ustedes hagan comparaciones de lo que expuse yo el día de hoy con lo que usted tiene, ¿verdad? Es bueno aprender cada día un poquito más y adquirir conocimientos. Recuérdense que el leer pues nos hace cada vez mejores. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Preguntas, dudas por ahí? No, profe, yo creo que no. Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya gustado el análisis de esta obra de caballería, esperando en Dios pues que todo les salga bien en este día y lo que queda de la semana, esperando en Dios vernos la próxima semana. Que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes también, a los que se unieron a la clase virtual del día de hoy. Que tengan un feliz día. Dios, profe. Gracias, igual. A todos, Catherine, a Pablo, Kimberly, Kelly, Carla, Jennifer, Juan José, Randy. Profe, disculpe una pregunta con la tarea de esta semana. Solo son el PNI y la lista de cotejo. Es lo único que se tiene que subir. Exactamente, hija. Así mero es. Solo eso me tienen que subir a la plataforma para que yo les coloque su nota, recordándoles siempre pues que es una nota proporcional a las notas que ustedes sacaron durante el proceso de este cuarto bloque. ¿Oyeron? Ok. Solo le tenemos que enviar eso nada más. Solamente eso, la imagen de la lista de cotejo y el PNI, para que tengamos pues nosotros evidencia de esa nota. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Al estar aquí en clase, eso también vale puntos, ¿sí, va? ¿Qué manda? A los que asistimos
vamos a clases, eso también vale puntos. Por supuesto, Lucas, o sea, recuérdense que todo esto es un proceso, ¿verdad? Y yo agradezco pues los que hacen el sacrificio de integrarse a la clase virtual. Ok. Gracias, profe. Nos vemos. Vaya, Fernando, adiós. ¿Ya no hay preguntas? A ver, Pablito, Mayeli. No, profe, ya no hay preguntas. Vaya, mis hijos, se cuidan mucho, que Dios me los bendiga. Pues buen día.